Cada minuto, cada hora que pasa, cada momento nos aleja de la tranquilidad. El solo hecho de que Diosdado Cabello siga en pantalla ya es una señal de que las cosas no andan bien. Pero también el solo hecho de que Diosdado Cabello tenga que hacer el inmenso esfuerzo que está haciendo para mantener el tipo frente a las cámaras es también una forma de medir las cosas. La presencia de Diosdado Cabello allí sigue siendo, por supuesto, motivo de preocupación. Porque sabiendo que es Diosdado Cabello uno de los principales acusados de formar parte de la red criminal de violación de derechos humanos, narcotráfico y corrupción, su presencia en la primera línea de eso que es el gobierno interino de la presirvienta Delcy nos hace temer lo peor. Nos hace temer que en realidad esta gente ha decidido intentar normalizar la cosa, normalizando a Diosdado como actor. Es decir, sentarse a almorzar, pero con la pistola sobre la mesa. Sin embargo, hay muchas señales. Por supuesto que han acusado el golpe. Y cuando hablo de acusar el golpe, creo que hay señales que son franca y sencillamente interesantes de ver. En estas situaciones de guerra, de batallas, de ataques, la primera baja es la verdad. Seguimos en formato especial mientras buscamos la fórmula que podamos traer a nuestra gente con toda la seguridad y la tranquilidad. Se llevaron secuestrado a Nicolás. El problema no es Nicolás. Esto es un proceso. Esto es un proceso. El problema no es Diosdado. Esto es un pueblo. Esto es un proceso. Tú sabes que yo no tengo precio. ¿No tienes precio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que no tienes precio? Yo creo que sí. Son 25 millones de dólares el precio tuyo, ¿viste? Baratico estás. Baratico. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Gracias por estar de vuelta. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir enchancletados. Enchancletados, empillamados y depositados en una celda en Nueva York. ¿Pero a qué costo? 27 años. No le deseo eso a nadie. Gracias por estar acá. Gracias por darle me gusta a este video. A pesar de que lo estás oyendo, no lo estás viendo. Lo estás oyendo desde tus audífonos, escondido de tu jefe, mientras estás en algún rincón del mundo haciendo tus labores. O ahí sentado entre amigos almorzando, viéndolo desde un solo teléfono. O haciendo eso que hace cierto personaje que no lo voy a nombrar, que sabe que tiene un vecino chavista y me pone a todo volumen para faltarle el respeto, para obstinar al vecino. Gracias a todos ustedes por darle me gusta al video, porque lo principal es que ustedes estén allí. Pero cuando le dan me gusta al video, nos hacen un inmenso favor. Tengo que dar algunos agradecimientos. En principio debo agradecerle a David Comedia, mi otro yo. David Comedia, imitador y comediante, y que se ha dedicado a esto desde hace tanto tiempo, y al cual sigo con interés siempre de sus imitaciones. Bueno, me ha sorprendido lanzando una imitación. Ha creado un personaje que se llama Daniel Panza Farías. Bueno, muchas gracias, David, por esa imitación. Ya estoy más tranquilo gracias a eso, porque sé que me puedo ir de vacaciones en cualquier momento y dejar a David Comedia para que se encargue. Ya eso para mí es suficiente, David. Muchas gracias. Debo agradecerle también a un canal en YouTube, no sé quiénes son, que se hacen llamar Don Random, que hicieron una parodia animada llamada La Cárcel de Maduro y me incluyeron allí como torturador. Me reí bastante. Muchas gracias. Y por supuesto que aquí seguimos. El tema de las transiciones es complicado, pero el tema de aguantar las rabias es mucho más complicado todavía, sobre todo cuando has tenido tanto poder. Todo lo que se dice de Diosdado Cabello, por supuesto, llama a la reflexión. Porque, por supuesto, como ustedes bien saben, muchísima gente en aras de crear contenido, que llaman ahora crear contenido, se lanzan por el tobogán del fake, del humo y de la
facilidad de atraer gente, ¿no? Diosdado Cabello, Cilia Flores, en particular, son unos bichos que atraen, que atraen el odio de la gente. Y entonces, normalmente cuando alguien quiere generar un titular, usa Diosdado. Porque la gente lo odia tanto, inclusive a lo interno del chavismo, que es evidente que el tipo, cuando se le utiliza, cuando se le revisa, genera vistas. El problema está en que una cosa es replicar lo que dice Diosdado y otra cosa es estudiar lo que dice Diosdado. Yo debo anunciar que Diosdado está desde el 3 de enero del 2026. A Diosdado lo tenemos aquí en esta mesa en permanente observación. No le hemos perdido pisada a Diosdado Cabello desde ese 3 de enero. Minuto a minuto estuvimos revisando lo que hacía, lo que decía, los comunicados que emitían y las cosas que se empezaron a filtrar. Porque aquí hay algo importante. Yo siempre he dicho que yo no tengo fuentes en la Casa Blanca, yo no tengo nada de eso. Lo que sí tengo, y modestia aparte, es paciencia y prudencia. Y cuando me llega alguna información, cuando alguien me dice algo, yo espero, yo reviso, ¿verdad? Y cuando se confirma, yo digo, ah, mira, sí era. Hay una información que me llegó por distintas vías y por distintas fuentes que no se conocían la una a la otra, sobre dónde vieron a Diosdado el 3 de enero. Y hay 3 o 4 testigos que lo vieron en el Fuerte Tiuna. Lo vieron. Lo vieron cerca del sitio del cual extrajeron a Nicolás. Hay, por supuesto, testimonios de esto. También hay un testimonio que ha surgido por ahí sobre dónde estaba Nicolás Maduro cuando lo capturan. Y según algunos testimonios, el sitio donde se encontraba Nicolás Maduro era la antigua residencia del comandante general del ejército en Fuerte Tiuna, habilitada para su uso. Hay también una información que indica que Nicolás Maduro se encontraba despierto al momento que ocurre la incursión y que al darse cuenta de que algo estaba ocurriendo, hizo algunas llamadas telefónicas y se comunicó con 3 personas. Una de esas personas fue su hijo y en efecto esa llamada es ratificada por su hijo, que dice que él se logró comunicarse con su papá y que fue difícil, tal, que se cayeron las llamadas, etc. Todo eso, por supuesto, acompañado de una cantidad de gente que ha decidido filtrar lo que está ocurriendo allá adentro, porque hay mucha gente asustada. Y además de eso hay mucha gente que siente que si hay un momento para voltearse, para rebelarse o para jugarse la suerte en un salto de talanquera, ese momento es este. Me imagino yo que habrá mucha gente pensando en que es un buen momento para cobrar una recompensa. Y es aquí donde, por supuesto, uno se da cuenta del gran temor que tienen personajes cercanos o personajes dentro de la estructura del poder. Por ejemplo, Nicolásito Maduro. El despliegue de seguridad de Nicolásito Maduro, ¿por cuánto tiempo se va a mantener? ¿Durante cuánto tiempo Nicolásito Maduro podrá tener esa batería, ese convoy exclusivo de blindados para seguirlo a donde quiera que va? ¿Hasta cuándo Nicolásito se va a sentir seguro en Venezuela? Además de eso, ¿a dónde se va a ir? Porque estamos hablando de unos tipos que ya no tienen dónde irse. En Rusia no los quieren. En China les están cobrando. A Nicolásito lo están acusando inclusive en Colombia y en otros países. Aquí en Europa se han descubierto y han empezado a salir cuestiones vinculadas a los dineros que estos bichos manejaron durante estos años. El último que supe fue que en Bulgaria consiguieron unas trazas de 500 millones de euros pertenecientes o vinculados a testaferros de Nicolás Maduro. Vistas las cosas de esa manera, estamos hablando entonces de que hay, sin duda alguna, todavía cosas dentro de la estructura que permiten preocuparse sobre todo lo que está ocurriendo. No han soltado a todos los presos políticos para el momento en que estamos grabando este programa. Recuerden que este programa es grabado. No han soltado a todos los presos políticos. Y atención, han liberado al yerno
del Mundo González Urrutia, cosa que es importante, pero que además nos plantea una situación adicional, que son las cosas que están saliendo. Cuando la esposa, es decir, cuando la hija de Edmundo González Urrutia denuncia cómo la intentaron extorsionar para liberar a su esposo, cómo la sentaron a hablar con unos personajes de la catadura moral de este bicho Cusano, que es un agente del castrismo, del testaferrato castrista en Venezuela, que él y su papá fueron los gestores del Hotel El Conde, donde se alojaban las delegaciones de cubanos en Venezuela, que lo convirtieron en jalea de hombre. Ten cuidado, Cusano, porque te pueden convertir en jalea de Cusano en cualquier momento a ti también. Cómo metieron en una embajada a este Cusano y a una señorita, o señorona, o señoritinga, que parece escapada de alguna de estas cuentas de OnlyFans, y que nadie sabe de dónde salió, ni de dónde viene, ni nunca se supo quién fue su madre, que se hace llamar Indira Urbaneja. Entonces, con ese nombre tan particular que la niña se gasta, ¿verdad? Ella aparece como si fuese una opinadora normal, pero la metieron en una negociación para chantajear, extorsionar a la hija de Edmundo González Urrutia y presionarla y ponerle condiciones por la libertad de su esposo. Donde metieron también, por cierto, al antiguo obispo de la diócesis de La Guaira, actual arzobispo de Caracas, Bior Castillo, al cual se ha revelado, y de eso vamos a hablar en algunos contenidos que haremos al respecto, como copartícipe de presiones en contra de una mujer que solamente pedía la libertad de su esposo. Estamos hablando, por supuesto, de cosas que van a empezar a saberse. Y por eso es que se están haciendo las liberaciones de esta forma tan lenta, para poder ir gestionando las cosas que van a salir. Porque ¿de qué nos vamos a enterar? Nos vamos a enterar de las torturas, nos vamos a enterar de los malos tratos, nos vamos a enterar de los nombres de los torturadores, de los verdugos, pero también nos vamos a enterar de las delaciones. Nos vamos a enterar de quién se quebró allá adentro. Nos vamos a enterar de quién dentro de la prisión decidió venderse para conseguir algún beneficio a costa del sufrimiento de otro de los encarcelados. Nos vamos a enterar de cosas de familiares, de presos políticos que se prestaron a juegos macabros. Nos vamos a enterar de politiqueros que se encargaron de financiar a presos políticos y a sus familias para ponerlos a actuar en el marco de sus intereses. Pasó con algunos precandidatos a las primarias. ¿Verdad, Delsa? Delsa, vas a salir bien encochinada de todo esto, ¿viste, Delsa? Con razón anda calladita, Delsa. ¿Por qué Delsa no ha salido de la clandestinidad si ya todo pasó? ¿Por qué, Delsa? Delsa, vas a salir bien. Tú de esta no sales, Delsa. Con todo y que estudiaste con Delcy Rodríguez, tú de esta no te salvas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Vamos a empezar a saber cosas. Vamos a empezar a enterarnos de gente que esperó que metieran preso a alguien para irle a asquerosear a la esposa y a echarle los perros a la pareja de la persona presa. Nos vamos a enterar de una cantidad de barbaridades, que es lo que normalmente ocurre cuando se encuentran involucrados personajes de la catadura moral de la que está llena la politiquería venezolana. Nos vamos a enterar de muchas cosas, y yo creo que a eso es a lo que le tiene temor el chavismo, y por eso es que están ralentizando tanto las cosas. Por eso es que están ralentizando tanto las cosas. Por eso es que pasa lo que pasa. Por eso es que dicen lo que dicen, y por eso es que están fingiendo demencia. Sin embargo, la operación Chancleta sigue en marcha, y Papatrón está parado en la puerta y les está diciendo: entra, que no te voy a pegar. Ay, pero ya yo te voy a echar un cuentico a ti de lo que les puede pasar, ¿viste? Ya yo te voy a echarte un cuentico de lo que puede pasar. Una mesa de tres patas. Quien leyó mi libro no se sorprendió de nada. Quien leyó mi libro, amigo, no le cayó nada de esto de sorpresa. ¿Por qué? Porque en una mesa de tres patas yo he contado cómo es la cosa, cómo fue el maní, cómo fue la sinvergüenzura, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron. Todo eso. Claro, no es un libro de predicciones, pero es un libro de comprensiones. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado helicóptero volando sobre tu cabeza, metiéndote en pijamado y enchancletado para llevarte por una celda oscura. Feo, chimbo, tristísimo.
póliza de seguro de salud y vida en los Estados Unidos, póliza de seguro de viaje donde quiera que estés y a donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida para garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Comunicarte mejor. Tú no sabes lo importante que es comunicarte de forma efectiva. Si tú quieres saber lo que significa la comunicación efectiva, porque muchas veces no comprendemos, empieza a seguir a Eduardo Villegas en sus redes sociales para que te vayas enterando. Allí en Instagram, él está como @coach Eduardo Villegas. Ahí está, mira. @coach Eduardo Villegas. Ahí te vas enterando de las cosas que uno no le da tanto interés en la comunicación, pero que cuando las comprende dice, mira, no, sí tienes razón. Eduardo Villegas puede acompañarte para que en efecto tu comunicación sea lo suficientemente efectiva. Habla ya con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejore tu vida. Y a Escocia no vamos a ir. ¿Tú sabes quién quiere ir a Escocia? Diosdado. Eso me lo dijo una fuente. Me lo dijo una fuente que habló con Charla Pachangula. Y le dijeron a Charla Pachangula que Diosdado Cabello quisiera ir a Escocia a beber whisky. Pero no va a poder, no se va a poder. Tú sí puedes ir. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Todas las maravillas que puedes encontrar en Escocia las encontrarás haciendo el que puede ser el viaje de tu vida. Una luna de miel, un viaje de fin de año, un viaje de fin de curso, unas vacaciones de carnaval, unas vacaciones soñadas, un invierno, un otoño, una primavera, un verano. Lo que tú quieras, pero en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. ¿Qué pasó? Vamos a ver una secuencia que a mí me parece importante. Me encanta ver la cosa así. El cañonazo, sonaron los cañonazos el sábado 3 de enero. El miércoles 7 de enero se transmite por primera vez el programa de El Narcolandro de Diosdado. 7 de enero, apenas 4 días después de los cañonazos. Y Diosdado aparece en este tono, atención. La patria nos reclama unidos, más unidos que nunca. Las amenazas no son solo contra el chavismo, las amenazas son contra la patria. Fíjate tú. Ya, ¿dónde está? Aquí. Miren esa cara. Miren las manos. Miren las ojeras. Miren el rostro compungido. Miren el traje que le cubre hasta bien arriba para ocultar el chaleco antibalas en un espacio cerrado. No es cualquier cosa lo que le tocó vivir al pobre Diosdado, ¿verdad? Ay, qué lástima, qué dolor, ¿verdad? Los ataques no son solo contra el chavismo, son contra la patria. Y sabe el mundo lo sabe, y así será. Y este pueblo históricamente se ha levantado de circunstancias adversas, tan adversas como aquella del terremoto, cuando el padre Bolívar dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Frase terrible que Chávez la dijo cuando los días aquellos de la tragedia de Vargas en el año 99. Sin embargo, lo más importante es la gestualidad de cómo Diosdado está viendo para todos lados, cómo está como buscando, ¿sabes? Como esperando de dónde va a salir el tiro aquí. Yo creo además, estoy casi convencido de que Diosdado no está haciendo programas con público porque los está grabando. No los puede hacer en vivo. No puede hacer programas en vivo porque si hace programas en vivo le da armas a quienes quieren agarrarlo. Va a ser muy fácil ubicarlo, por lo tanto lo está grabando. Y por eso que los programas son más cortos. Además de eso, está encerrado en alguna parte, no sabemos dónde, pero se ve que es un sitio improvisado, que lo ha ido acomodando poquito a poco a ver si vuelve a ser quien antes era y empieza a dar señales de normalidad, que es lo que necesita dar. Constantemente. ¿Cuántos intentos y cuántas veces volvieron ellos? Fíjate una cosa, ¿no? Ya este es el programa que hace el miércoles siguiente, o sea, el 7, entonces este es del 14, ¿no? Del 12.
Fíjate aquí. Aquí vemos, fíjate esto. Ya aquí cambió el escenario que tenía antes. Pone el logo en el escritorio, pone la foto de Chávez atrás, pone la foto de ese Bolívar extraño que se parece más bien a Franklin Virgües desteñido, y pone la foto de Cilia y de Maduro atrás con las carillas y retocada lo suficiente como para que se vea tal. Pone ahí algunas cosas alrededor y tal, un remedio del mazo y todo aquello. Y intenta, por supuesto, otra vez mantener la serenidad. Pero fíjense lo que ocurre ahora, que me parece importantísimo, porque esto que vamos a ver es inédito en Diosdado. El país debe recordar, ¿vale? 11 de abril. 11 de abril el presidente sacó su Cristo. Tengo por aquí, en algún lugar lo tengo en este bolsillo. Cuidado, búscalo bien. Este que me lo dieron. Sacó su Cristo. Y llamó al diálogo, nombró a José Vicente, que fue el diálogo, vino la OEA. Le costó a Diosdado sacarse las palabras. El tipo está compungido y por eso es que saca el Cristo. Como la gran mayoría de los malandros que cuando ven que están rodeados por la policía piden hablar con la mamá porque saben que le van a dar matarile, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿y este tipo qué? Fíjense también en la vestimenta. Fíjense cómo tiene el chaleco antibalas debajo de la chaqueta. Ahí es difícil ocultarlo. Por eso que está sentado. Por eso que tiene esa chaqueta holgada. Y es allí, además, lo de las ojeras es cada vez más preocupante. Y evidentemente volvemos a la pregunta, ¿para qué necesita una persona un chaleco antibalas en un espacio cerrado, supuestamente controlado? Imagínense ustedes. ¿Qué dice este nuevo cristiano, este hombre que ha encontrado a Dios? Porque resulta ser que los malandros cuando ya están en las últimas, resulta ser que se reconcilian con Dios. Vino un gentío para acá. Se sentaron a hablar. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo la oposición? Montó una nueva conspiración. Vinieron más fuertes, con más odio, a pesar de haberlos llamado al diálogo. Fueron derrotados nuevamente. Y luego el presidente Chávez llamó, cumpliendo lo que está en la Constitución. Él llamó al referéndum y fuimos a un referéndum y fueron derrotados otra vez y aprendieron no. Y nosotros seguimos por el camino de la paz, por el camino de la Se le pierden las palabras. Eso es señal. Esa falta de concentración es señal de que la cosa no va bien, de que muy probablemente le están haciendo señas ahí, le dicen o corta o qué sé yo, o cuidado que vienen. Yo me imagino además el miedo que esta gente debe sentir cuando suena el ruido de un helicóptero. Esta gente no debe dormir, ¿verdad? No solo de la paz, sino por el camino de la reconciliación nacional. Mientras tanto, aquí ya hoy tenemos 12 días sin el hermano presidente, que fue secuestrado. Y nosotros le decimos a nuestro pueblo a levantar la cara, a seguir batallando y exigiendo la libertad del presidente Nicolás Maduro. Cada quien concentrado también en su tarea, porque tenemos que seguir gobernando para un pueblo. Tenemos que seguir gobernando para un pueblo. Ministerio de Alimentación, procurando los alimentos para nuestro pueblo. El Ministerio de Educación, que nuestros niños vayan a clases y los jóvenes vayan a las universidades. Por ahí es la cosa, ¿ves? Por ahí es la cosa, dice Diosdado. Mira bien el chaleco. Y yo quiero, fíjate, hay algo que vamos a medir. ¿Durante cuánto tiempo en Venezolana de Televisión van a poner ese conteo de Lo Queremos de Vuelta? ¿Cuánto tiempo les va a durar ese cuentico? Ya veremos. Trabajando sin descansar y sin descuidar la defensa del presidente Nicolás Maduro. Como dice alguien por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, nos despedimos por ahora. Nos veremos la semana próxima en un nuevo programa con el mazo dando. Ojalá que para la semana que viene ya tengamos un formato que se aproxime más al anterior y nos haga más cómodo esta transmisión. Un abrazo para ustedes, pues. Que viva la patria. Fíjate, ¿no? Que viva Bolívar. Fíjate el tipo. Que viva Chávez. Viva Chávez. No, ese se murió. Pero ve. Está viendo esa ojera, ¿no?
Está viendo ese rostro compungido que no logra ocultar todo lo que le está pasando, ¿no? Está viendo todo eso. Si tú tienes unas ojeras así, es hora de ir a hablar con el doctor Ricardo Pérez, porque el doctor Ricardo Pérez puede ayudarte a que no tengas las ojeras como Diosdado después de tantos días sin dormir. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. ¿Tú sabías que el hermano de Diosdado Cabello es quien recauda los impuestos en Venezuela? La rata esa. José David Cabello. Bueno, yo te digo una cosa, en los Estados Unidos quien recauda los impuestos es el IRS. Y cuando el IRS ve tu declaración de impuestos y nota que tú en realidad ganas menos del monto requerido para pagar, lo que te toca más bien muchas veces no es pagar, sino que te reembolse el fisco. Si ese es tu caso, ¿cómo saberlo? Cuando hagas tu declaración de impuestos te lo van a decir. Por eso es que tienes que hablar con la gente de Easy Tax to Go. Porque si tú hablas con la gente de Easy Tax to Go para que te preparen tu declaración de impuestos y además de eso te hacen bien tu conteo y te toca un reembolso, cuando te toca ese reembolso, en vez de esperar de 3 a 4 semanas para que te lo den, la gente de Easy Tax to Go tiene el programa Easy Advance, con el que logras que ese reintegro de hasta $6,000 te lo den inmediatamente. Luego, cuando venga el reintegro del IRS, haces cuentas con este programa. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película, Leonardo García. Ya todas estas, chicos, de verdad que lo de Diosdado es crónico. Mira eso. ¿Ah? ¿Qué más? Que iba Maduro, que iba Venezuela y su pueblo. Nos vemos pues la semana que viene. ¿Y Cilia? No dijo que viva Cilia. No, porque a Cilia en realidad es una especie de alma en pena. Cilia se convirtió algo así como en la Llorona. O sea, a Cilia la recuerda. Fíjate que se habla de que Nicolás Maduro que está pasando por un cuadro depresivo. Ojalá le vaya mal. Ojalá le vaya peor. Dios quiere no se vaya a conseguir un mecate allí en ese celda donde está. Pero hay cosas y hay momentos interesantísimos. Acabamos de ver el segundo programa, 12 días después. Ya llegó el tercer programa. El tercer programa lo vimos esta semana. Y como aquí estamos haciendo una revisión de la gestualidad y de las actuaciones y de las particularidades de Diosdado, él intenta mantener la calma. Él intenta mantener la serenidad. Llamados a la unidad. Pero tienen un grave problema, que es que poco a poco está saliendo la verdad a la calle. Y además de eso, la gente está comentando ya el asunto. ¿Por qué? Porque la gente lo que dice es, pero bueno, y este pana... O sea, nadie se cree el cuento. Amigo, nadie se cree el cuento de que estos bichos no negociaron. Nadie se cree el cuento de que a Nicolás no lo entregaron. Todos estos bichos son sospechosos de haber entregado a Nicolás y a Cilia. Y entonces les molesta muchísimo, sobre todo a Diosdado, porque el ruido en su contra se ha incrementado. Y todo parece indicar que quien ha incrementado el ruido contra Diosdado es precisamente el propio chavismo que quiere salir de él. Yo estoy convencido de que ese psiquiatra loco que es Jorge Rodríguez, que es el titiritero de toda esta jugada, es quien está filtrando información diciendo todo lo que Diosdado hizo. Y entonces a Diosdado eso le pesa muchísimo. Y se puso bravísimo, mira. Exclusiva, las conversaciones de Estados Unidos con el ministro venezolano esto es Reuters, de línea dura Cabello, comenzaron meses antes de la redada. Y Leopoldo Castillo escribe, Diosdado fue el Judas que entregó a Maduro. Bueno, esto ya, el tipo se lo cogió personal y mira esto. Para empezar, mira la pose del tipo. Mira cómo cruza las manos intentando mantener la serenidad y la cordura. Cómo aprieta los labios. Como diciendo, bueno, espérate lo que vengo, déjame fingir que estoy sereno. Atención. ¿Verdad, Leopoldo Castillo? Tú sabes que yo no tengo precio. Sabes que yo no tengo precio. ¿Escribes esto para qué? Una campaña. Diosdado se reunió con Estados Unidos. Reto a quien sea, a Reuters, a todo lo que escribieron a ti, Balurdo. Que muestres una pruebita así. Que yo me reuní aquí con alguien, o me he reunido con alguien. Yo no tengo precio, Leopoldo Castillo. El tuyo es de oferta. De oferta. Es más, tú regalado eres caro. Caro regalado. Que no vale. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Todas sus campañas mediáticas se estrellan. Si uno de nosotros demuestra debilidad, ahí lo van a agarrar. Por eso es el rabo de paja, ¿ves? Por eso es el rabo de paja. Nosotros podemos hablar con quien sea. Siempre podemos hablar. Siempre.
tenemos rabo de paja. Allá ustedes que tienen rabo de paja y han vivido en medio de la delación, de ser sapos, de complicidades, de robo, de corruptelas, de asesinatos. Nosotros no vale. Es una gran campaña, eso lo estamos denunciando. Fake news. Leopoldo Castillo, tú no tienes precio, nunca has tenido precio. Tú has sido baratico. Te dan como ñapa, tú eres una ñapa. Y a veces te dejan en el mostrador. Bueno, Diosdado, cumplo con el penoso deber de informarte que si tienes precio. O sea, yo lo lamento si tú de verdad pensabas que no, pero sí, amigo, sí tienes. Mira, yo creo que es mucho, pero bueno, son 25 millones de dólares lo que ofrecen por tu cabeza, ¿viste? Así que vamos a relajarnos, relájate y coopera. Deja tu comiquita porque sí tienes precio, amigo. Se va a ponerlo aquí adelante, aquí, ahí. Eso, mira qué guapo, vale. ¿Ah? Sonríe, que estás pedido. Yo creo que hay cosas que es necesario decírselas a la gente. Y una de esas cosas es que en Diosdado Cabello se representa lo que el detritus, el desecho sólido del chavismo ha dejado. Diosdado Cabello puede pasar a la historia como uno de los grandes desfavorecidos por el poder omnímodo en la historia de Venezuela. Estamos hablando de un tipo que se asemeja a otros personajes de nuestra historia que han tenido mucho poder en sus manos, que de verdad se creen siempre están en la antesala del poder, pero cuando creen que están a punto de entrar, ocurre algo que los saca de la historia. Diosdado Cabello va a estar en la historia de Venezuela sin duda alguna, pero en la historia trágica, en la historia además del fracaso, porque si vamos a hablar de fracaso, ¿qué hizo Diosdado Cabello el 4 de febrero? No hay ni una historia sobre su actuación del 4 de febrero. Número 2. El 11 de abril Diosdado Cabello prendió empujado, se tuvo que ir, se tuvo que esconder, se fue huyendo. Y si no es porque lo obligan. 3 personas, 3 militares. Estas son las historias que a Diosdado no le gustan. Lo que pasa es que el que conoce historia, amigo, el que conoce historia no viene a echarle cuenta. Lo obliga Carlos Aguilera, lo obliga Raúl Baduel y lo obliga el negro Chourio. Lo obligan a que regrese y lo van a buscar donde se había escondido como una rata allá en Oricao, en una finca donde había ido para que lo sacaran del país. Él se quería ir que a Barbados, como que era que se quería ir. ¿Qué tenía él en Barbados o qué tiene? No sabemos. Entonces, cuando uno revisa las actuaciones de Diosdado, yo creo que el gran momento en que Diosdado se convierte en símbolo del fracaso a la hora de manejar el poder es en ese momento en el que Hugo Chávez, entregado ya por completo su destino en las manos de la medicina cubana, con todo lo que eso significaba, decide, por orden de los cubanos, hipnotizado por los cubanos, bueno, secuestrado inclusive emocionalmente por Fidel Castro, que debía dejar en el poder a Nicolás Maduro. Allí se sella el destino de eso que llamaron Revolución Bolivariana. Aunque ya ese destino estaba perfectamente claro, siempre se supo que el chavismo moría con Chávez, y murió. Que el madurismo no fue más que una taima y que el delcismo va a ser muy difícil que se construya. Porque estamos hablando de una gente con graves carencias y con graves falencias. La gran carencia de Diosdado Cabello, ¿cuál es? La gran carencia de Diosdado Cabello es su incapacidad de tejer redes que vayan más allá del miedo a su poder omnímodo como criminal. Diosdado Cabello no puede, porque no puede, amigos, construir una alianza política, porque ya el señor cruzó el Rubicón del crimen y de ahí no se devuelve. Usted no va a dejar de ser ex narcotraficante
no va a dejar de ser ex asesino ni va a dejar de ser ex criminal. Eso no va a pasar. El tener sobre tu cabeza esa recompensa, además, deja perfectamente claro, Diosdado, que ya has sido revelado ante el mundo como un tigre de papel. Las cosas que podías hacer antes, si es que acaso podías hacerlas, ya no las puedes hacer. Y no porque los Estados Unidos no tengan las ganas de darte un chancletazo, sino porque los temores a ser copartícipes de un chancletazo en malas condiciones van a cohibir a muchos de los actores a tu alrededor o subalternos tuyos de actuar en función de una orden mal dada. ¿Puede Diosdado Cabello en este momento dar una orden a elementos armados para deponer a Delcy Rodríguez del poder? Para obligarla a seguir un rumbo distinto. ¿Tiene en este momento Diosdado Cabello más poder que Donald Trump? ¿Tiene Diosdado Cabello poder para armar una guerrilla, un grupo terrorista como ISIS y montar una resistencia armada en contra del tutelaje de los Estados Unidos a la presidenta interina Delcy Eloína? Pues no lo tiene. Y si algo está ocurriendo con Diosdado, es que desde mi punto de vista en este momento, a Diosdado Cabello se le está derribando, se le está disolviendo su poder en vivo y directo frente a la gente. ¿Por qué? Porque el señor Diosdado Cabello está siendo mostrado frente a la gente como un personaje que grita, pero que no puede hacer nada para evitar que se hagan las cosas diferentes, que se hagan las cosas distintas, que se desmonte esa barbaridad que es el chavismo. Y cuando el tipo lance un grito, lance una amenaza, pero no pueda ejecutar ninguna de las órdenes que él podría ejecutar en sus mejores tiempos, pues lamentablemente, amigo, va a quedar al desnudo como lo que es, como un pobre estúpido con un mazo en la mano. Va a quedar simplemente, muy probablemente nada más como conductor de un programa televisivo. O sea, va a quedar como un adorno asqueroso, un pegoste en la pantalla, como Mario Silva. Tanto que se quieren ellos, ¿verdad? Bueno, así va a quedar un conductor de programa que cada vez verá menos gente y que la gente va a verlo no para escuchar lo que dice, sino para darse cuenta de cómo lo está diciendo, de cómo se ha venido abajo, de cómo tiene las ojeras, de cómo tiene el rostro, de cómo se descompone, de cómo evita llamar presidenta encargada a Delcy, a quien llama compañera, la compañera Delcy, no le dice presidenta encargada. Ya por ahí usted tiene más o menos una idea de cómo están las cosas, ¿verdad? De cómo está la hora. Bueno. Ya tú sabes que en el caso particular de España tienes que tener un abogado migratorio que se encargue de defender tu caso. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate representar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Yo creo que yo estoy medio torcido aquí, ¿verdad? Es aquí donde me tengo que poner. Está bien. Mira, Julio Ramón Pérez es un extraordinario acompañante para hacer el acompañamiento que tú necesitas. Hay muchas personas que me dicen, Daniel, pero ¿cómo has hecho tú para tener tanta constancia? Mire, la constancia y la disciplina se ejercitan igual que el cuerpo. Todos los días usted dice, oye, no me voy a salir de la dieta. Oye, no me voy a comer esto. Oye, no. Hoy sí me voy a parar para ir al gimnasio. ¿Y cómo haces tú para mantener la mente en orden? Bueno, muchas veces es difícil y a veces necesitas conversar con alguien que además de eso comprenda sin juzgar. Porque ¿cuántas veces has escuchado tú que viene una persona a ti a decirte, no, mira, es que tú tienes que poner tu parte? No, tú estás gordo porque tú quieres. Tú estás gordo porque comes demasiado. O bueno, pero ¿cómo no va? Ese tipo de gente, esa gentuza en realidad que no comprende lo que significa el tener que combatir un desorden alimenticio o un problema corporal o una necesidad de mejorar la salud, no la necesitas en tu vida cuando decides tomar el control de tu peso. Julio Ramón Pérez es una extraordinaria persona para comprender el proceso, para entender que no se trata de la operación, del Ozempic, de la dieta tal o más cual, sino que se trata de ti. Y te acompaña en ese proceso. Aparte de eso, Julio Ramón yo lo conozco desde que estábamos juntos en la universidad. Y Julio Ramón se ha dedicado a esto con mucha constancia y mucha paciencia, empezando por él. Su mejor paciente es él mismo. 50 kilos después,
es su libro y tiene además su podcast Entrando en la Zona de Confort y te va a poder acompañar en tu proceso de toma de control de tu peso, de tu salud y de tu vida. Comunícate con Julio Ramón Pérez. Mira, si quieres saber más, síguelo en Instagram, @Julio Ramón Pérez en Instagram. Tiene su canal YouTube, tiene su podcast, tiene muchísimas cosas que seguramente te van a ayudar a comprender. Comprender. Tantas cosas que hay que comprender. Hay una persona que aparece aquí en la vida de Diosdado Cabello y que debe ser señalada. Yo voy a contar esta parte antes de entrar a ver el material que tenemos a continuación. Hugo Marino. Hugo Marino era para el momento en que fue capturado un experto en búsquedas submarinas. Ya se le había conocido en Venezuela por haber logrado conseguir 2 aeronaves que cayeron al mar. Una donde iba el diseñador heredero del imperio Missoni y el otro que había caído 5 años antes, el famoso avión de Transaván que cayó el 4 de enero del año 2008, también en vuelo a Los Roques. En el año 2017, cae una aeronave, despega una aeronave del aeropuerto de Maiquetía, donde iba un señor apellido Picardi, que era conocido contratista del Ministerio de Turismo, donde estaba como ministra Marlene Contreras, esposa de Diosdado Cabello. En ese avión iba también Miguel Abad, hijo de Miguel Pérez Abad, ministro del chavismo. El avión, dicen los testigos en la zona de Naiguatá, que vieron y escucharon una explosión en el avión. Dicen que fue un accidente. Los restos fue difícil conseguirlos, solamente consiguieron algunos. Y menos de un año después o un poquito más, el presidente de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación, Kiumel Zambrano, también se cae en un avión. Esto es un dato importante. El que estaba investigando el caso también se mató en un avión. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Ante esta situación, Miguel Pérez Abad decide pedirle ayuda a Hugo Marino, que se encontraba fuera del país, para que lo ayude a conseguir los restos completos del avión y poder reconstruir qué fue lo que pasó. Hugo Marino acepta y se va a Venezuela, a donde llega el 20 de abril del año 2019. Y al llegar a Maiquetía fue secuestrado por el DGCIM y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. ¿Qué tiene que ver Diosdado Cabello con este caso? ¿Por qué Miguel Pérez Abad no ha hablado de este caso? ¿Por qué nadie en ese régimen quiere hablar de qué pasó con Hugo Marino? Ante esa situación, nos hacemos eco otra vez del clamor de su madre Beatriz Marino y tenemos este material preparado. Imagina aterrizar en tu país, llamar a tu mamá para decir, todo bien, te llamo en la noche, y de repente desaparecer para siempre. Eso le pasó a Hugo Marino el 20 de abril de 2019 en Maiquetía, Venezuela. Pero Hugo Marino no era un turista, era la pieza clave de un rompecabezas que el chavismo no quería que se armara. Para entender el caso hay que volver a 2017. Un avión Learjet 25, matrícula Yankee Victor 3191, cae al mar en el estado Vargas. Allí muere el hijo del entonces ministro Miguel Pérez Abad y el empresario Luis Picardi, quien era el propietario del avión. Testigos en la costa aseguraron ver una explosión en el aire antes de que cayera. No parecía un accidente normal. Las autoridades no daban respuestas claras, así que en 2019 Hugo Marino fue contactado para el caso. Su madre, Beatriz Marino, confirma que el propio exministro Pérez Abad llamó a su casa angustiado para hablar con Hugo. Él venía a buscar los restos del avión y la verdad. El señor Pérez Abad, me acuerdo un domingo, llamó a mi casa, llamó a casa de mi hijo, estábamos todos allí, era mediodía, y Hugo habló con él. Y tanto es que Hugo me dijo, el señor está tan angustiado porque no sabe dónde está su hijo. Pero ellos hablaron.
no sé en qué quedaron, que más, yo al señor Pérez Abad también le he escrito más de una vez, le digo, usted sabe que usted habló con mi hijo, usted sabe qué pudo haber, qué pasó. Se dice que lo que podía encontrar en el fondo del mar incomodaba a la cúpula del chavismo. Pero Pérez Abad guardó silencio tras ser nombrado presidente del Banco Central de Venezuela, lo que llevó a la madre de Hugo a preguntarse, ¿cuánto vale la vida de mi hijo? ¿Un cargo en el régimen? Yo no puedo pensar que este señor sea mucho más importante un cargo o estar bien con el régimen que la vida de su hijo. O sea, yo le puse un tuit que dice, ¿cuánto vale la vida de un hijo? Porque la del mío no vale nada, la del mío vale todo el mundo. Yo a mi hijo por nada del mundo me hubiese rendido de esa manera, se hubiese quedado callado porque él sabe lo que pasó allí, él tiene que saber lo que pasó allí. Entonces él cambia la vida de su hijo por un cargo en el régimen. Se ha vinculado la propiedad de ese avión a testaferros cercanos al entorno de Diosdado Cabello. La madre de Hugo Marino, Beatriz Marino, ha sido lapidaria. Ha escrito en sus redes sociales insistentemente señalando a Diosdado Cabello. Diosdado, ¿tú sabes dónde está mi hijo? Periodistas y familiares señalan que la orden vino directamente de las oficinas de Diosdado. La familia Marino no quiere venganza, quiere la verdad. Han pedido al fiscal general Tarek William Saab respuestas, pero él prometió en televisión abrir una investigación justo antes de ir a comerciales y jamás volvió a tocar el tema. Cuando la madre le reclamó por las redes sociales, la respuesta del fiscal general del régimen ha sido simplemente bloquearla. Yo me he cansado de escribirle que me haga parte de esa investigación que él dijo que abrió, porque yo tengo el video donde él dijo que él había abierto esa investigación, pero el señor me bloqueó y todo en las redes. O sea, no hay manera de que yo pueda tener una respuesta de que según él, qué es lo que ha hecho, que para mí no ha hecho nada. Hoy, luego de más de 5 años, seguimos preguntándonos, ¿dónde está Hugo Marino? Ayúdanos a difundir esta historia. Queremos saber dónde está Hugo Marino. Esta historia la hemos puesto en nuestro canal en WhatsApp. Si usted quiere estar en nuestro canal de WhatsApp, envíenos un mensaje al número que ponemos en pantalla al final del cintillo y recibirá un enlace para sumarse a este canal de WhatsApp. No es un grupo, es un canal. Usted no ve allí a nadie y nadie lo ve a usted. Hemos enviado este video que acabamos de ver y estamos haciendo la labor de difusión del mismo. Mi saludo a la señora Beatriz Marino. Creo que su tenacidad en la búsqueda de su hijo debe ser reconocida por todos los venezolanos y debemos acompañarla en su clamor, que es un clamor legítimo. Ella está exigiendo que le digan dónde está su hijo porque nadie puede desaparecer de la faz de la tierra sin que nadie sepa. Y esto, por supuesto, señala directamente a Diosdado Cabello. Porque no va a decir Diosdado Cabello que él no sabe de qué se trata. Él no va a decir que él no sabe. Disculpen. Es necesario además indicar que Diosdado Cabello se ha ufanado en distintas oportunidades en su propio programa, que va a ser prueba para todos los juicios que se hagan en su contra en determinado momento. Él ha utilizado esa tribuna que tiene en su programa con el mazo dando para mostrar el control que posee sobre los organismos de inteligencia, el de GESIN y el SEBIN. Él los muestra, los lleva a su programa, los hace que se paren y que digan su nombre, tal, que saluden, etc. En tal sentido, mal puede Diosdado Cabello decir que él no sabe nada de un caso cuando él es el que le ordena a estos organismos que hagan las cosas que hacen. Luego está otro tema que no debe dejarse de lado, amigos, y que yo creo que es también necesario mostrarlo. Y es el rol que está jugando en toda esta situación esa lacra que es el fiscal general del régimen, Tarek William Saab. Porque ¿qué interés puede tener Tarek William Saab en este caso como para inclusive bloquear en redes sociales a la señora que está pidiendo justicia? Bueno, que él es Diane Anzoátegui también, como lo es Miguel Pérez Abad, como lo era Picardi. Entonces, aquí parece que todo esto
gira alrededor de una serie de entramados que en algún momento lo vamos a saber. Debe decirse además que una de las grandes piedras de tranca para la liberación de presos políticos es Tarek William, el otrora defensor de los derechos humanos de él y de los malandros como él. Y es una de las grandes piedras de tranca, y esto lo saben a lo interno del chavismo, porque él asume que esos presos son de él. Él asume que él es el carcelero, y cada vez que se libera un preso político queda perfectamente a la vista de todos la incapacidad de Tarek William Saab como abogado y como fiscal, porque no ha podido establecer ni una sola causa real, no ha podido hacer una acusación con pruebas, no ha podido llevar adelante ninguna investigación criminal que llegue a un tribunal serio, sino que el tipo ha estado permanentemente jugando con trampas, montando casos falsos, con pruebas falsas, con jueces que no son jueces, con unas sentencias prácticamente que son la copia textual de la acusación que hace la fiscalía. Por supuesto, estas cosas hay que tenerlas claras y estas cosas hay que decirlas. Y hay que decirlas porque muchísima gente cree que va a salir curada de esto, que va a salir indemne de esto. No van a salir indemnes, amigos. No van a salir indemnes. No les va a ir bien. Les va a ir muy mal. Ellos creen que con los Estados Unidos y el poder de los Estados Unidos pueden jugar con el cuentico ese de que vamos a esperar los 3 años que tiene Trump y después volvemos. No, ustedes no van a volver. No van a volver. Plátano maduro no vuelve a verde, amigos. Eso no va a pasar. Que si el repliegue táctico, que si la calma chicha, sigan pensando que Donald Trump lanzó una sola chancleta y que no le queda otra, ¿viste? Que allí está Donald Trump parado en la puerta diciéndole, entra, no te voy a pegar. Pero ese chancletazo, tarde o temprano, virtual o literal, también va a llegar, Diosdado, y tú lo sabes. Tú sabes que tu suerte está echada. Y además de eso, estás señalado inclusive por tus propias bases, que saben que es imposible que esté pasando lo que está pasando sin que tú hayas estado al tanto. Porque si tú eres el gran jefe de la inteligencia, ¿cómo no sabías que venía lo que venía? O eres muy inepto, o eres muy cómplice. Y no te pongas bravo, que si tienes precio, mira, si tienes precio. Sí tienes precio. Y Chávez se murió. Y Maduro se jodió. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez